Partimos. Muy buenos días. Estamos en una nueva sesión del ciclo del Departamento de Diseño Pensar, Investigar y Diseñar. Hoy se presentará el proyecto Fondar 2021 llamado La industria automotriz en Chile a través del diseño y su publicidad impresa, el periodo 1957 a 1975. Con ustedes van a presentarles el magíster, profesor Juan Carlos Lepe Muñoz, investigador principal, académico y director del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. El doctor y profesor Mauricio Vico Sánchez, coinvestigador académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, y el profesor magíster Mauricio Tapia, coinvestigador y académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Buenos días, estimados, y por favor, adelante. Muchas gracias, Andrea. Bueno, estamos muy contentos de un día más, ¿no es cierto?, de poder compartir nuestra tarea, ¿no es cierto?, de investigar y sobre todo en temas que son relevantes para nuestro país y que se vuelven a discutir permanentemente. El tema de la industria, el tema del desarrollo industrial, cuál es el espacio que tiene que tener nuestro país en distintos ámbitos y a lo que nosotros nos llama desde el punto de vista disciplinar en cómo el diseño se inserta en estos procesos de desarrollo industrial. De alguna manera, cuando conformamos este equipo con Mauricio Vico y Mauricio Tapia, nuestra intención no era solamente hacer una revisión histórica, porque las hay. No, a lo mejor podemos no estar de acuerdo con mucho de ello, pero existe. Ha existido un trabajo de investigación en este periodo, porque yo diría uno de los periodos tal vez más interesantes, ¿no? Nosotros elegimos el periodo 57 al 75. Voy a proyectar, voy a compartir un poco para poder de alguna manera ir ilustrando un poco de qué se trata, ¿no es cierto?, nuestra propuesta de investigación, ¿no? Cuando nosotros decidimos investigar, definíamos que el sujeto de estudio no era la industria automotriz en sí misma pensado solo en el automóvil, sino que hablábamos de la industria automotriz como un sector de actividad en que el diseño y por ende, ¿no es cierto?, la necesidad de buscar soluciones adecuadas al país, a la condición económica y política de ese momento, y la necesidad de comunicarlo a quienes iban a ser sus consumidores, ¿no es cierto?, hacían necesario hacer cierto tipo de publicidad. Y tomamos un periodo que fue el periodo 57 al 75, un periodo que en esta portada, ¿no es cierto?, lo hemos querido graficar, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, ¿no es cierto?, la pantalla con esta imagen del edificio de tribunales, ¿no es cierto? Al fondo se ve lo que era el edificio del Mercurio, que hoy día es una galería comercial, se mantuvo solamente la fachada, pero en este palacio de tribunales, ¿no es cierto?, que estaba frente al Congreso Nacional, que es donde operaba en ese tiempo ahí en el centro de Santiago, ustedes ven aparcados, ¿no es cierto?, estacionados una multitud de vehículos de diverso tipo, de diverso año, pero con calles muy poco concurridas, podríamos decir, con poco volumen de automóviles, ¿no? ¿Y por qué pensábamos que esta fecha era interesante? Ya vamos a ver más adelante, pero es un periodo muy curioso, ¿eh? Cuando uno mira lo que fue el año 57, que fue el año inicial que decidimos para el periodo de estudiar, uno descubre que fue un periodo donde se repiten situaciones parecidas a las que hemos vivido hace poco en nuestra historia, ¿no? En ese año se produce una revuelta a nivel cívico, donde estudiantes, donde obreros realizan, ¿no es cierto?, una gran cantidad de manifestaciones frente al gobierno Ibáñez del Campo, producto de no aceptar un alza en la locomoción colectiva, ¿ya? No se saltan el torniquete del metro porque no hay metro, pero sí los estudiantes se toman, ocurrieron varios hechos, ¿no es cierto?,
en la Gran Avenida, por ejemplo, dentro de las noticias que se publicaban en los diarios, aparecía, ¿no es cierto?, que estudiantes se tomaban un bus y obligaban al chofer a devolver la diferencia del valor del pasaje, que había subido en una cantidad muy menor, pero que provocó esta respuesta cívica, que era un aburrimiento público a ciertas condiciones socioeconómicas que se vivían en ese momento de cierta crisis, ¿no? Y en el otro extremo, pasando por cuatro modelos de auto más o menos icónicos, ¿no?, de ese periodo, vemos, ¿no es cierto?, una imagen, ¿no es cierto?, es en la calle Agustina, ¿no es cierto?, cerca si no me equivoco, se llama, no me acuerdo el nombre exacto de esta iglesia, pero ustedes pueden ver estacionados, bueno, micros de distintos colores. Se ve ahí una citroneta cruzando el fondo, hay estacionado un Peugeot, también, ¿no es cierto?, armado en Chile, y ve una gran cantidad de automóviles, muchos de fabricación de armado nacional, ¿ya? Es decir, hemos tomado un periodo que no es menor, porque también el 75 es el año que marca la instalación del modelo económico neoliberal que abre las fronteras, ¿no es cierto? Elimina casi todos los niveles de arancel de importación, y eso hace que la industria nacional en general entre en una crisis y Chile, digamos, prácticamente se desmantela su capacidad instalada. Ese es el periodo y ese es el sentido de por qué el trabajo de investigación que estamos presentándole a ustedes se llama La industria automotriz en Chile, a través del diseño. ¿Por qué? Porque queremos mirar qué ocurre, ¿no es cierto?, con las soluciones que se dan a nivel local en muchos de los modelos, algunas que son muy propias de nuestro país, otras que son producto, ¿no es cierto?, de inspiraciones tomadas, ¿no es cierto?, en otros lugares, en otros países similares al nuestro. Eh, y por otro lado, el diseño también reflejado en la comunicación que se hacía en la comercialización de esos vehículos, porque creemos que a través de la publicidad se refleja gran parte de lo que ocurre en un país, ¿no? Y por eso que elegimos este enfoque, ¿no? No solo ir a buscar cuáles son lo que ocurre solo con los automóviles, porque alrededor de esto hay toda una serie de industrias conexas y actividades conexas, como son, ¿no es cierto?, la fabricación de partes y piezas, elemento fundamental en ese proceso, el equipamiento de los automóviles y una serie de servicios de mecanizado y otro tipo que eran necesarios para poder sostener esta industria que en algún momento dado llegó a tener más de casi 23 plantas en los años de mayor actividad, ¿ya? Este proyecto es un proyecto que es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de la convocatoria 2021 y con financiamiento del Fondo de Emergencia Transitorio. Es un proyecto que se adjudicó este financiamiento fondal en la línea diseño, modalidad de investigación, el folio 599071, ¿no es cierto? Y que tiene un horizonte de desarrollo que ya también vamos a revisar, pero más o menos de casi durante todo el año 2022, ¿ya? Cuenta con el patrocinio también del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Antes de dar la palabra a los otros exponentes, ¿no es cierto?, del equipo que hoy día participan, comentarles que el equipo de trabajo, los que presentamos hoy día somos tres, ¿no? El que habla como investigador responsable, Mauricio Vico, co-investigador, que se hizo cargo de parte, ¿no es cierto?, importante de la búsqueda histórica, ¿no es cierto?, del diseño, ¿no es cierto?, asociado a esta industria. Mauricio Tapia, ¿no es cierto?, que está trabajando, ¿no es cierto?, en el tema del análisis morfológico y funcional en estos productos diseñados en esta industria automotriz. Y contamos con la colaboración de dos personas muy relevantes para este proyecto. Por un lado, Juan Ignacio Álamos, que es experto en patrimonio automotriz, ¿no es cierto?, quien es bastante conocido en el medio nacional
en este tema porque sostiene bueno, tiene una trayectoria en el tema del cuidado del patrimonio y el rescate del patrimonio automotriz, y también mantiene un blog, ¿no es cierto?, que es Autochileno, ¿verdad?, que es el que tiene en la web la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de evidencias de ese patrimonio. Y por otro lado, también colabora en esta investigación la académica de la Universidad de Tarapacá, la profesora Jacqueline Correa, Lau, que ella, por sus labores, ¿no es cierto?, asociada al Departamento de Antropología, ¿no es cierto?, en la Universidad de Tarapacá, vive en Arica y que nos colabora, ¿no es cierto?, en todo el trabajo del sitio, que una parte importante de la industria automotriz se desarrolló en Arica, ¿ya? No sé, le cedo la palabra a mis colegas. A ver, yo solo hablar parte, ¿no es cierto?, leer un poquito los objetivos específicos o el objetivo general y específico del proyecto, ¿no es cierto?, que era sistematizar las decisiones morfológicas, estéticas y funcionales del diseño de producto y publicidad impresa de la industria automotriz chilena, generando un documento catálogo que relevará su valor como patrimonio material e inmaterial, dando cuenta del rol de diseño en las iniciativas de dicha industria en el periodo 1957 y 1975. Por otro lado, ¿no es cierto?, analizar el contexto cultural, social, político y económico en el cual se desarrolla esta industria, localizar, rescatar y catalogar la publicidad impresa y los modelos automóviles o partes de industrias automotrices del país diseñadas y producidas en plantas de armado e integración en el periodo ya señalado. Por otro lado, identificar y analizar las funciones morfológicas, estéticas y funcionales de los diseños automotrices armados e integrados en nuestra industria. Y finalmente, elaborar un documento, ¿no es cierto?, de carácter científico. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que estaba mostrando el profesor Lepe, de que es parte, ¿no es cierto?, de este proyecto que nos ha sido muy interesante lo que hemos ido encontrando. Realmente hemos estado muchas veces sorprendidos de lo que se hizo, acá, ¿no?, como decía, en su apogeo desde el año, ¿no es cierto?, el día 63 hasta el 74, 75, que comienza a declinar todo este montaje de esta industria de partes y piezas, y que también tuvo su reflejo en este proceso histórico tan tensionado justamente en ese periodo. No sé, Mauro, ¿tú quieres decir algo? Sí, sí, con respecto al proyecto, es interesante ver esta parte de la historia de nuestro país, de cómo la industria automotriz, que es una de las industrias más importantes y que mueve mucha capacidad de manufactura, capitales, etcétera, hasta la actualidad, ¿ya? Es una de las empresas más importantes que existe a nivel mundial, la automoción. Y cómo en Chile en ese periodo se logró de alguna forma implementar ese tipo de industria. Y sobre todo cómo el fenómeno interesante que aparece en algunos modelos de estos vehículos, que la mayoría fueron diseñados afuera, ¿ya? Y creo que estamos en eso, pero creo que todos fueron diseñados afuera. Pero como cuando se instala en Chile aparece una reinterpretación de estos diseños adaptándose a la idiosincrasia nacional. Y eso es muy interesante, y en la investigación se está demostrando que aparecen elementos que solo se hicieron para Chile y en Chile. Y eso es un tema importante. Muestra la capacidad que en ese momento teníamos para desarrollar componentes, partes, e incluso modificar el diseño del vehículo exterior, sus proporciones, etcétera, ¿ya?, para ser adaptadas a Chile. Y eso muestra una capacidad de diseño que existía en ese momento. Eso es lo que estamos levantando. Sí, yo creo que uno de los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, de este proyecto de investigación es darse cuenta que de alguna manera la historia siempre es revisitada, ¿no?
de alguna forma hay un cierto tema cíclico y cada cierto tiempo aparecen, ¿no es cierto?, estas preguntas. O sea, ¿por qué Chile no siguió desarrollando su industria, ¿no? Y bueno, siempre generalmente hay respuestas que profundizan en aspectos como el económico o el político, pero pocas veces se profundiza también en los aciertos que hubieron y en lo que fue, ¿no es cierto?, el desarrollo de otras disciplinas, como el caso del diseño. Porque es curioso darse cuenta que en este periodo uno también encuentra, ¿no es cierto?, los inicios más entre los años 60 al 70, el inicio de la publicidad, por ejemplo, con una fuerza mayor en medios masivos de comunicación. Pensemos que estamos en los principios de la televisión, estamos, ¿no es cierto?, en un desarrollo fuerte de la prensa, por ejemplo, que siempre había existido, pero que en ese periodo tiene una gran cantidad de revistas, por ejemplo, que antes no había, ¿no? Aparece la profesión publicitaria, el diseño gráfico asociado a la publicidad, de manera muy local, muy nacional, con muchos ilustradores que han sido después destacados, ¿no?, en la historia del diseño chileno, ¿no? Y por ende uno puede darse cuenta de que hay una gran cantidad de patrimonio circulando y que no ha sido totalmente analizado, como también existen muchos mitos alrededor de lo que fue y lo que uno podría evaluar o elaborar acerca, ¿no es cierto?, de lo que fue el fenómeno del diseño en Chile. Voy a volver a compartir la presentación porque quiero que podamos revisar. Bueno, el propósito del proyecto yo creo que queda claro. O sea, a nosotros nos interesaba no solo el periodo porque sí, sino que porque ese periodo tiene dos hitos muy importantes. Un hito es el año 57, que independiente del fenómeno político que existía, hubo una voluntad gubernamental y social de desarrollar una industria en el país, ¿no? Y el año 75 como un hito de cierre de ese periodo, ¿ya?, que no es solo político, sino que es eminentemente también de carácter económico, por supuesto, ¿no? Pero nos interesa el contexto estético-cultural, nos interesa el ámbito tecnológico, por ejemplo, conocer cuáles eran las posibilidades reales que había y cómo esto, ¿no es cierto?, se podía de alguna manera sistematizar, ¿ya? Por eso el proyecto tiene básicamente estas 4 etapas. Hoy día nosotros nos encontramos en la etapa inicial. Este es un proyecto que el jurado entregó recién su dictamen alrededor de julio de este año y por lo tanto, entre que se produce toda la tramitación de inicio y todo, nos pilló casi, ¿no es cierto?, agosto, septiembre de este año, con pandemia, y por ende todo esto tuvo una reprogramación desde el nivel gubernamental y también, por supuesto, nosotros, porque muchas de las fuentes recién estamos logrando acceder a ellas porque son fuentes de archivo o son fuentes de entrevista que producto, ¿no es cierto?, de las políticas, ¿no es cierto?, sanitarias, ¿no es cierto?, de las distintas, valga la palabra etapa aquí también, ¿no es cierto?, las distintas fases, ¿no es cierto?, las distintas etapas para enfrentar la pandemia, impidieron, ¿no es cierto?, poder hacer realmente mucho trabajo de recolección y de análisis de materiales impresos y publicaciones, ¿ya? En eso la ayuda de Juan Ignacio Álamo ha sido muy importante. Él ha puesto a disposición sus archivos, que son bastante completos, ¿verdad? Pero aún nos resta bastante en el trabajo yo diría, vamos en un 50% de esta etapa inicial de recopilación de antecedentes. Pero estamos trabajando firme para poder avanzar sistemáticamente en aquello. En paralelo tenemos una etapa de diseño de instrumentos de investigación y análisis, donde lo que estamos desarrollando, bueno, junto con algunas entrevistas en profundidad a informantes clave, estamos trabajando fundamentalmente con el diseño de una ficha que nos permita sistematizar el material, establecer categorías, categorizarlo
y poder concluir con ello, ¿no es cierto?, un análisis tanto en sus aspectos, ¿no es cierto?, estéticos como en sus aspectos comunicacionales, y en el caso del eso en cuanto a la comunicación impresa, a la publicidad, que vamos a analizar sus avisos, que es el, el sustrato más usado, ¿no? En el caso de los automóviles hay poco de cartel, hay poco de otro tipo de soporte. El soporte más usado es el aviso prensa o el aviso revista, ¿ya? Y por lo tanto ese es el soporte que vamos a analizar prioritariamente. Pero para eso vamos a usar una ficha de catalogación que permita después traducir esto en el producto final, que sería un catálogo razonado. La etapa 3, ¿no es cierto? También estamos trabajando en paralelo, tanto la etapa 2 como la 3, estamos como equipo distribuyéndonos tareas. Esta etapa de estudio analítico y de entrevistas va a ser una etapa, ¿no es cierto?, ya cuando tengamos el total del material, ¿no es cierto?, ya catalogado y sistematizado. Y vamos a culminar con la etapa 4 de publicación, difusión y cierre de los resultados, que esperamos compartir con todas las bibliotecas. Ese es el objetivo del proyecto, de las escuelas de diseño, y dejarlo también en la web, ¿ya? Ya estamos ya en el proceso, lo vamos a publicar en estos días, el sitio web y redes sociales del proyecto, que permite, ¿no es cierto?, darle de alguna manera, ¿no es cierto?, visibilidad a lo que estamos avanzando, ¿ya? Vamos a comunicarlo a través de los medios que va a tener nuestro proyecto dicha situación. No sé, Mauricio, ¿tú quisieras agregar algo sobre la etapa 2? Yo, más que nada, un poco, ¿no es cierto?, resaltar por qué, ¿no es cierto?, en 1957 y 1975, el periodo de estudio. ¿Ah? Obviamente hubo una industria automotriz, ¿no es cierto?, antes del 57, muy precaria. De hecho, por el momento sabemos que desde el año 25, ¿no es cierto?, la Ford se instala en Chile, empieza a hacer algunos armados de sus automóviles, obviamente entendiendo que esto era un objeto de lujo, ¿ya? En la calle Exposición. Eso son todas, ¿no es cierto?, fechas que de alguna manera faltan, ¿no es cierto?, profundidad a los estudios. Sin embargo, nosotros partimos, ¿no es cierto?, el año 57. ¿Y por qué? Porque en el segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, el primero fue la dictadura, ¿no es cierto?, del 27 al 31, el 10 de noviembre de 1956 dicta la resolución 613, con la cual se autorizó a la Sociedad Constructora de Vehículos Motorizados Limitada, SOCOVEM, para ensamblar el modelo Simca en la ciudad de Arica, y José Llorente y compañía para la marca Citroën. Así, ¿no es cierto?, en el año 57 se da partida al desarrollo de la industria automotriz, y aquí ahí es cuando se comienza a producir los primeros automóviles ensamblados en Chile. Por eso, ¿no es cierto?, partimos, y el 75 ya, ¿no es cierto?, Juan Carlos lo había explicado, que comienza justamente el cambio de modelo y la apertura de las importaciones, lo cual, ¿no es cierto?, no le permitió a la industria automotriz poder competir, ¿no es cierto?, con toda esta industria mundial del automóvil, que de alguna manera igual más adelante lo iremos a mostrarlas ahí los hitos. Eso es lo que quería aclarar, porque Sí, esa fecha de apertura y de cierre. bueno, sí, como muy bien dice Mauricio, si uno revisa los hitos, la verdad que este es como bien decía Mauricio, como dijimos, estamos en una etapa de levantamiento de antecedentes, ¿eh? No solamente visuales, que nos importan mucho, sino que también técnicos, los manuales de los distintos automóviles, el análisis planimétrico que va a desarrollar, tal vez ahí nos podría comentar después algo Mauricio Tapia, y de analizar el producto, porque aquí no solamente está la marca y su publicidad, sino que esa marca y publicidad son en función de un producto, ¿no? Pero todos estos hitos históricos, los que hemos puesto acá, son los hitos que no hemos puesto más o menos de acuerdo hasta ahora, que son hitos indiscutidos, digamos, ¿no? No quiere decir de que no haya otros, y probablemente nos vamos a encontrar con más de alguno que pudiera ser reposicionado o modificado por otro, ¿no?
pero en general son los que más o menos se conocen, ¿no? Aquí faltan todos los hitos que tienen que ver con la secuencia de los modelos, ¿no? Que de alguna manera lo comentaba yo en la pantalla inicial, ¿no? Desde ese periodo de Santiago del 56, 57 hasta, ¿no es cierto?, el periodo 75, ¿no? El año 60 aparece, ¿no es cierto?, un auto que ha sido también parte de un mito urbano, en cierto modo, ¿no? El Puma, ¿no es cierto? Un automóvil que se lanzó, ¿no es cierto?, se conoció, se dio a conocer en la revista Ercilla, ¿no es cierto?, del 27 de abril del 60. ¿Ah? Era un automóvil hecho acá en Chile, ¿no? Y ahora, un automóvil con características distintas a lo que eran automóviles fabricados en una línea de producción, ¿no? Había mucho de producción artesanal, diría yo, y de baja serie, ¿no? De un nivel de serie muy, muy menor, ¿no? El año 62, fíjense cómo se va alineando esto con fenómenos políticos, porque obviamente las políticas económicas responden, ¿no es cierto?, las decisiones económicas de un país responden a su política, ¿no? Y a cuáles son las políticas de desarrollo nacional. Lo que no estaba en discusión en esta década, ¿no?, de los 60, era la necesidad de buscar el desarrollo nacional vía generar ciertas capacidades de desarrollo propio, ¿ya? Todos los países, sobre todo los países en América Latina, los que llamados no alineados en un momento dado, o pensemos que estamos en periodo de época de Guerra Fría, ¿no? O alineados con Occidente, se planteaban como objetivo el desarrollo de una industria nacional como camino al desarrollo y el bienestar de sus pueblos. Y eso es lo que explica que aparezca, ¿no es cierto?, por ejemplo, la LALC, un acuerdo latinoamericano, ¿no es cierto?, de libre comercio. El gobierno norteamericano tiene una incidencia muy fuerte con iniciativas como la Alianza para el Progreso, posteriormente, en los 60, 70, 64 más bien, ¿no? Y ya desde, como bien decía Mauricio, desde Ibáñez del Campo, que se planteaba esta necesidad de tener una industria nacional. Por supuesto que esto viene muy instalado también desde Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Con la creación de la Corfo. O sea, ya Chile tenía esta mirada de un Estado poderoso que incidía fuertemente en la actividad económica. O sea, todo este periodo el Estado es un actor, ¿no? No es subsidiario, no es observante, sino que el Estado participa directamente, tanto así que la planta que se monta en Arica, ¿no es cierto?, en los años 70, ¿no es cierto?, concretamente, bien digo en los años 70, se hace, ¿no es cierto?, en un consorcio gobierno Citroën, ¿ya? No es solo, ¿no es cierto?, es la Corfo, que es la que representa el gobierno, la Corporación de Fomento, quien hace esta alianza, como hace la Corfo en otros ámbitos, ¿no? En la telefonía, lo hizo, ¿no es cierto?, en las telecomunicaciones. ¿Sí, perdón? En la eléctrica ¿Sí? también. En la electricidad, claro. Es decir, Uf. No sé qué. Sí, Mauro. sí, No, algo le pasó. sí. No, yo quería Continúa hacer, con eso, hace una. quería hacer un comentario justamente de cómo el Estado fuerte que hablaba Juan Carlos, que se hace parte las grandes industrias. Ajá, estamos como... ¿Me escuchan ellos, no? Ahí, Sí. ahí te escucho. Ahora sí, Sí. sí. Ya, ya, Estaba haciendo un comentario mientras tú volvías a ya, enlazar. ya. Era sobre algo que tú dijiste que tiene que ver con el Estado. Ese Estado fuerte que es capaz de alguna manera, de armar una alianza con una empresa y de alguna forma generar esa industria, ¿ya? Y yo lo quiero, y cómo las cosas se van repitiendo, y por eso que es interesante hacer este trabajo, esta recopilación histórica con todos estos antecedentes, porque en la actualidad pasa lo mismo. Y cómo
Y voy a dar el caso de que en este momento está pasando algo exactamente igual, pero en otro país muy cercano nuestro, que es Bolivia. Y tiene que ver con la electromovilidad. Tiene que ver con esto porque nuevamente Volkswagen, sí, Volkswagen, no, perdón, BMW, que también es alemán, BMW hizo un convenio con el Estado de Bolivia para la explotación del litio, para la industria de electromovilidad. Entonces, se vuelve a repetir. ¿Se fijan? Con otro país, también latinoamericano, como una alianza entre el Estado y una industria enorme, como es el BMW, hacen estos acuerdos en virtud de lo que pasa en ese contexto. Entonces, se vuelve a repetir el ciclo. O sea, en ese momento era el Estado de Chile con una industria enorme como era Citroën. Y ahora, en el contexto latinoamericano, la industria enorme que es BMW, con el Estado de Bolivia para la explotación del litio. ¿Ya? Entonces hay una relación interesante. Sí, sí, y efectivamente da para pensar, ¿no? Sí. Porque en ese momento el tema era que creíamos, en general digo creíamos, todas las personas, la sociedad de ese momento asumía que el modelo de desarrollo consistía en lograr el bienestar de un país y que se iba a lograr solamente en la medida que tuvieran una industria competitiva, propia, que abasteciera todas sus capacidades. Cosa que corría muy en contra de nuestro país, porque con baja población, con un mercado muy pequeño, con condiciones además económicas limitadas, un país que solamente producía materias primas, se logra instalar aún así una capacidad industrial. Entonces, tal vez el fenómeno más interesante aquí, y que es curioso, es cómo se pierde toda la capacidad instalada. No me refiero a las máquinas, sino que imagínense la cantidad de obreros, la cantidad de personas, en los esfuerzos de diseño que se hicieron, ¿no? Perdidos, porque el año 75, que cuando uno mira la línea de tiempo, ¿no es cierto?, es muy interesante, porque si uno ve, fíjese que el año 72 se disminuyó de 20 armadurías que existían hasta el año 72 a 9, ¿ya? Y 6 de ellas estaban en Arica, ¿ya? Las otras 3 estaban, una en los Andes, otra acá en Rancagua y otra en Casablanca, ¿ya? Pero el año 72, si uno mira históricamente, se llegó a una cifra récord de fabricación de automóviles en Chile. Se fabricaban 26.228 automóviles. Estamos hablando del año 72, ¿ya? Estamos hablando de un año en que se supone, ¿no es cierto?, nuestro país, ¿no es cierto?, estaba en un gobierno popular. Las empresas internacionales, sobre todo las norteamericanas, asociadas, ¿no es cierto?, a una situación, ¿no es cierto?, de inestabilidad política que llevó, ¿no es cierto?, al golpe de Estado del 73, ¿ya? Entonces pasamos o sea, digo esto contra todo ciclo, porque uno podría pensar que en ese momento no se fabricaban automóviles, o que la producción cayó enormemente. Probablemente sí cayó, probablemente sí, pero lo que hay que mirar ahí es que sí había capacidad industrial. Lo que pasa es que efectivamente en las condiciones actuales del mundo no hay ninguna probabilidad que un país sea autónomo por sí mismo. O sea, ni siquiera Estados Unidos puede sostener una industria automotriz solo. Y muchas partes y piezas las compra en China, ¿no es cierto? Y gran parte, ¿no es cierto?, de las industrias, ¿no es cierto?, como la alemana u otra, ¿no es cierto?, no viven solo con sus propias capacidades, sino que tienen que pensar en mercados internacionales y en otra visión, porque el mundo cambió. Pero en ese periodo es interesante ver que eso es un gran logro, ¿ya?, que no se le ha dado todo el valor y que dejó a el año 75, porque mucha gente dice, bueno, si el golpe fue el 73 y ahí cambió la política económica, ¿por qué siguieron muchas industrias nacionales 2 años más? Bueno, porque la quiebra de la industria nacional, el abandono del proyecto país industrial, de industrialización del país, se produce en 75 con la instalación de un modelo económico, ¿no es cierto?, que se basaba, ¿no es cierto?, no en sustitución de importaciones, como había sido el modelo hasta ese momento,
sino que fundamentalmente en un Estado subsidiario, en que el Estado se resta ya de la actividad industrial, y en un país con el tamaño nuestro eso ya lo hace difícil. Pero más difícil aún en términos de que se abren, se eliminan todas las barreras de protección, toda intervención del Estado en los precios, y por lo tanto sale mucho más barato importar que producir. Y es así que, por ejemplo, buena parte, no solo es un tema también de investigación, no, pero buena parte de la industria textil, por ejemplo, emigra de Chile a Perú y a Ecuador, ¿ya? Y hay una gran cantidad de empresas chilenas, textiles, por ejemplo, que emigran completas, ¿no? Salvo su edificio y sus trabajadores, a otros países, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Chile se abandona ese modelo y ya no es rentable mantenerlo y no hay inversionistas privados disponibles para aquello, ¿ya? Entonces ahí hay un tema que mirar, pero más que quedarnos en el típico análisis político, que yo creo que se ha hecho bastante, es ir, ¿no es cierto?, a mirar qué pasó con el diseño, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Y yo, bueno, esa es una tarea pendiente posteriormente a ese periodo, pero en ese periodo hay fenómenos, ¿no? Que nosotros queremos, de alguna manera, en nuestra investigación revisar, ¿no? Por eso que hacíamos este ciclo, ¿no? Pero por supuesto, aquí hay muchas situaciones, hay mitos también, ¿no? El tema del Yagán, por ejemplo, dice el primer vehículo hecho totalmente en Chile, ¿ya? Y bueno, hay algunas evidencias que hemos ido encontrando y que vamos a comentar más adelante. Esta es una vista de plantas, un poco para mostrar, entendiendo el contexto histórico, la importancia que ha llegado a tener, ¿no es cierto?, esta industria, ¿no? El caso de Citroën Arica, que es esta que está acá a izquierda abajo, ¿verdad? La planta, ¿no es cierto?, donde se fabrica desde la Citroën 63, ¿no es cierto?, en adelante, ¿ya? Donde se supone también, no se supone, donde se fabricó el Yagán, ¿ya? La franco-chilena, que es una planta que está fundamentalmente cerca de la zona de los Andes, que es donde se fabrican los Renault, ¿no es cierto? También en Arica hubo una del mismo tipo, donde se fabricaba la Renauleta, la 4L, ¿ya? Y 4S. La Fiat de Rancagua, ¿no es cierto? También ahí, bueno, ahí se fabricaron el 1500, el 125, el Fiat 600, ¿no es cierto? Íconos, ¿no es cierto?, de la industria automotriz armada en Chile. Y la General Motors de Casablanca. Bueno, General Motors, en relación a todas las otras compañías, es la que más presencia histórica tiene en nuestro país. Ellos estaban desde principios del siglo pasado con plantas, como bien decía Mauricio Vico, ahí en Estación Central, tenían su primera planta. Y hasta, ¿no es cierto?, incluso hoy día General Motors mantiene una planta que arma camiones, ¿no?, en la zona norte de Santiago. Sí, pues, terminó, acuerdas la Chevrolet Louvre, termina en 2008 en Arica Exacto. Sí, hasta ese momento se fabricaban, no sé, se montaban, ¿no es cierto?, las camionetas. Sí. Y ahora el proyecto que mantiene Chevrolet está aquí en Huechuraba, detrás de Indumotora, y ellos tienen un joint venture. Bueno, General Motors es una transnacional que se ha comprado muchas compañías a nivel global, entre ellas una japonesa, Isuzu, que es una marca con la que ellos arman camiones, ¿ah? Bueno, en ese periodo, en el periodo 70, también hubo un intento importante de fabricación de camiones, ¿ah?, por parte de General Motors. Bueno, entrando un poco al fenómeno publicitario asociado a través de los impresos y cómo podemos leer la sociedad de ese momento y qué pasa con la industria automotriz. Bueno, estos son 3 avisos, ¿no es cierto?, del primer modelo comercializado por Citroën Chile el año 63. Se llama Citroëneta 63, ¿ya? El diseño, ¿no es cierto?, de ella nos puede aquí comentar algo más Mauricio, no sé, antes de entrar al... ¿Tapia? Sí, sí. Sí, estaba mirando en mi teléfono la presentación. Sí, claro, este es un modelo
de la mítica citroneta llamada, se llamaba 2SB porque se supone que, bueno, no se supone, tenía 2 caballos de fuerza, tenía más, pero esa era como la idea conceptual, ya que era como para el campo, así fue creada en Francia. Pero esta tiene una cosa muy interesante porque tiene portalón en la parte posterior del vehículo, que es el cofre, ¿ya? Y ese es un tema interesante, porque tenemos entendido, estamos trabajando en esa hipótesis, investigando, que la única parte que se desarrolló esta citroneta con portalón, con cofre, fue en nuestro país. Estamos viendo eso. Y hay un fenómeno muy interesante y tiene que ver con el contexto sociocultural del momento, ¿ya? Se habla de los vehículos, en ese momento, los sedán o los vehículos que tienen caja atrás, que tienen maleta, y eso tiene que ver con el concepto de diseño de que es un vehículo de ciertas prestaciones, de cierta nobleza, que es más grande. Por lo tanto, de alguna forma, lo que estamos viendo, de qué se trata, cuál es la relación que tenía ese rediseño con respecto a ese usuario de ese momento. Eso estamos. Sí, aquí, y como muy bien dice Mauricio, y como yo lo planteaba al inicio de esta sesión, de alguna manera cuando uno ve esta publicidad, ¿no es cierto?, es muy, por así decirlo, es muy norteamericana, ¿eh? Para su tiempo, o sea, porque ahora a nosotros nos parece muy común un supermercado. Este supermercado es un supermercado que en ese tiempo se llama Unicop, ¿ya? Que era una cooperativa de supermercados, por eso tienen los precios por cantidades, aunque son cantidades menores. ¿Ya? Está el carrito supermercado, ¿ya? Todo eso era un ícono de modernismo en ese momento, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fíjense en la ropa, hay este estaba ubicado en la zona alta de Santiago en ese momento, que era Providencia, la zona más oriente de Providencia, y el uso, ¿no es cierto?, del vehículo, que hoy día nos parece normal, porque obviamente, por suerte la sociedad ha cambiado, ¿no? Pero el rol de la mujer era poco destacado en la publicidad, solamente remitido a productos asociados a belleza, a perfume, cosméticos, o a ropa. Y es, ¿no es cierto?, Citroën bastante, digamos, lidera, ¿no es cierto?, la incorporación de la mujer como modelo a imitar, ¿no es cierto?, en cuanto a que es quien posee este vehículo para su uso. Claro, aquí la somete a la visión de la mujer de ese momento, ¿no?, en el rol de dueña de casa, ¿no es cierto?, que va a comprar al supermercado. Esa es la lógica, ¿no? Y por eso que dice, mire, me siento dichosa con mi nueva citroneta. Cuando voy de compra no tengo problemas de ninguna especie. ¿Ya? Bueno, y habla, ¿no es cierto?, del automóvil, ¿no es cierto?, en función de sus capacidades de carga y de la comodidad de ella para desplazarse en sus tareas diarias. En cambio acá la citroneta está puesta, ¿no es cierto?, con una lógica de terreno difícil, ¿no?, de uso en distintos lugares, ¿no? Y este es una iniciativa que hicieron que fue cruzar los Andes y con eso hicieron la publicidad de la citroneta. Entonces ustedes pueden ver cómo se van instalando estereotipos también, ¿no? Y se van instalando, ¿no es cierto?, ciertas visiones de cómo la sociedad ve a su ciudadano y cómo las marcas apelan a aquello. Ya en años posteriores ya, estamos hablando fácilmente, ¿no es cierto?, unos 5 años después, 68, aparece la Citroën Asam, ¿no es cierto?, que es la misma citroneta, que se le cambia, ya no es Citroën 63, aparece el logo con las cremillas francesas, ¿verdad? Y aparece esta apelación a la familia, ¿ya? Y siempre muy asociada, aquí está la familia completa, y aquí vuelve a aparecer la mujer, ¿no es cierto?, en un rol de compra, ¿no? Como un ícono de Citroën en ese periodo. Y un poco para poder
ponerle un poco de sal y pimienta a la presentación, ¿no es cierto? Comentarles, por ejemplo, que yo decía que lo del Yagán era un tanto un mito, porque si bien todos conocemos el Yagán como una iniciativa que en concreto se trató de plasmar en el año 72, pero va entre el 70 y el 72, ¿no es cierto?, ese periodo. La verdad es que, y se hablaba de que era un auto totalmente hecho en Chile, este es un modelo de ¿cómo se llama?, de Yagán chileno, y este, ¿no es cierto?, es su antecesor, del año 63, ¿ya? Hecho por dos franceses en Costa de Marfil. Ellos eran dueños de un taller, ¿verdad? El Le Toquin y Le Chanteur, ¿no es cierto?, en Costa de Marfil son armadores locales de Citroën, y por una iniciativa propia de ellos, hacen, ¿no es cierto?, los llamados baby browsers, ¿ya? Estas son fotos auténticas de esos baby browsers. Si ustedes se fijan, todo el cuerpo superior es lona, ¿ya? Y todo esto es metálico, ¿ya? Y ellos lo basaban no en una 12B como acá, sino que sobre un chasis de una Mi 6, ¿ya? Que era otro vehículo propio de la Citroën. Aquí tienen otro ejemplo, también anterior, ¿no es cierto?, anterior al Yagán, y es un desarrollo que se hizo en Grecia, un modelo que se llama Pony, que es muy, muy similar, solo que este tiene puertas, está un poquito más equipado, pero también tiene lona solamente arriba. Y aquí tenemos otro. Bueno, todos estos modelos parecidos al Yagán y que son anteriores al Yagán correspondían a un concepto que tenía Citroën, que era el FAF, los autos FAF, que eran fácil de fabricar y fácil de financiar. O sea, un poco no complejo de armar ni de construir, y muy baratos, ¿ya? Este es el DELAT de Vietnam, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos una publicidad del Yagán. Fíjese que es un vehículo pensado para trabajar. Esa es la lógica, asociada a la construcción en este caso, es el campo, a la mina, al trabajo, a la construcción, ¿ya? Y aquí está como un vehículo, ¿no es cierto?, operativo, ¿no es cierto?, en Chile. Se fabricó hasta el año 76, se supone que hay unidades, digo se supone porque eso también habría que comprobarlo. Hubo una aplicación del Yagán que tiene algunas variaciones muy pequeñas a una demanda, a una compra, digamos, que hizo el ejército chileno en el norte de Chile, donde se fabricaba. Se intentó montar sobre ella una ametralladora de mayor calibre, ¿ya? Dicen que no funcionó mucho, hay mucho de mito también al respecto, ¿ya? Posterior a eso está Bueno, entonces, en resumen, el tema del Yagán es un tema abierto. Nosotros tenemos bastante evidencia de que existen por lo menos o sea, a nivel mundial, hay a lo menos 7 u 8 lugares donde se ha fabricado un modelo prácticamente igual. O sea, si ustedes miran ¿no es cierto?, que es el Baby Browser inicial, y miran ¿no es cierto?, la verdad, son re pocas las diferencias, ¿no? Entonces, lo que no quita mérito a su fabricación en Chile, pero a que su diseño es auténticamente chileno, íntegramente, está en discusión, ¿ya? Está el Citroën X330, que ya es un clásico, ¿no es cierto?, que es la evolución que ya existía en Europa, pero que en Chile no se había comercializado. Y aquí saltamos a una mirada, ¿no es cierto?, a la publicidad de los años. Este es entre el 70 y el 73. Estos son del año 72, si no me equivoco, estos dos avisos. Uno en la revista Paula, la agencia de publicidad anterior a todos los otros avisos, a todos estos avisos que hemos visto acá. Por ejemplo, estos avisos eran de Zenith Publicidad, una agencia chilena, ¿verdad? Estos, ¿no es cierto?, unos eran de Publicitas, ¿ya? Y estos eran estos que están acá, estos son de Época, que era otra agencia publicitaria. Fíjense el cambio de tratamiento de contenido y siempre dirigido a la mujer, ¿eh? Es un tema bien interesante de la Citroën, ¿no? Que si bien son muchos hombres las que la usan, pero la verdad que es un producto con vocación, ¿no es cierto?, de mercado femenino, de género, ¿no?
Y la razón era que se apuntaba a que la citroneta fuera en los niveles medios altos un segundo vehículo, ¿ya? Y se le asignaba a la mujer, ¿no? Las razones son súper discutibles, habrá que analizarlas más en profundidad. Pero lo interesante es que está muy asociado, ¿no es cierto?, a características más bien de visualidad. Aquí casi no se ve el vehículo, se ve el interior del vehículo, ¿ya? Son avisos distintos, ¿ya? Esta es típica publicidad publicada en revistas como Paula, ¿ya? Coincide con todo lo que es la liberación de la mujer y todo ese fenómeno. Bueno, el recordado Fiat 600, ¿verdad? Que no anduvo, bueno, lo puedo decir yo por mi edad, ¿no? Un vehículo que tuvo, es ícono, al punto que después se han sacado versiones posteriores. El Austin Mini, ¿no es cierto? Otro vehículo de ese tiempo, absolutamente. Aquí Mauricio Tapia nos podría decir algo. Sí, este es el mítico Austin Mini que diseñó en Inglaterra, que en Inglaterra el Rover, el Mini Rover. ¿Ya? Es interesante este vehículo porque el Austin Mini en Chile es la única parte que es todo el monocasco, toda la cáscara podríamos hablar, todo eso se hizo en materiales compuestos. En ninguna otra parte del mundo se hizo en material compuesto. En las otras partes eran todo hecho en chapa de acero tampada. Y ahí hay una cosa interesante para investigar, y que estamos en eso. Tiene que ver por qué en Chile se hizo solamente en materiales compuestos. El MG, que también es de la British Leyland, ¿no? Y también, Sí, también está hecho en materiales compuestos. sí. Sí. También. Ahora, ahí, bueno, la verdad, esperamos en algún momento dado que el tiempo es, la verdad que uno podría seguir hablando toda la mañana, pero eso es un tema apasionante, por algo lo estamos investigando, realmente nos apasiona a los tres. Darle las gracias a todos por habernos escuchado. Estamos disponibles, ¿no es cierto?, en nuestros correos para sus dudas, sus inquietudes y sus aportes, si es que tienen algo que nos puedan contar que sea interesante para la investigación. Ya lo dijimos, nos interesa juntar evidencia y conocer mucho más, ¿no es cierto?, lo que es este gran mundo que es la industria automotriz y todos sus componentes. No alcanzamos a entrar en aquello, pero tenemos los neumáticos, bueno, lo que estaba mencionando Mauricio, los dos Mauricios, ¿no? El tema del monocasco hecho en materiales compuestos, por así decirlo, ¿no? Y que son cosas que son propiamente peculiares de nuestro país. ¿Ah? O sea, hay muchas cosas que nos sorprenden como visiones diferentes de esta industria. ¿No? Así que gracias a todos. No sé, Mauricio. No, yo solamente como resumir un poco, unas cuantas líneas, que justamente lo que es interesante de toda esta década del 60 y su transición, ¿no es cierto?, a la siguiente, que se enmarca por ese antagonismo de dos modelos ideológicos que refleja ese espíritu de la modernidad tardía y esa dualidad desarrollo, subdesarrollo, que ahí tiene que ver mucho que ver la CEPAL, que también es un tema que de alguna manera vamos a tener que tocar. Que íbamos, ¿no es cierto?, en un país de la transición de una economía rural, ¿no es cierto?, a otra que miraba esperanzada la industrialización como un camino a la prosperidad y que todavía sigue esa idea que atraviesa, diría yo, todo el siglo XX en Chile. Gracias, Mauricio. Mauricio Sí, Tapia. lo interesante de la investigación, que tiene que ver más en el ámbito que yo aporto, que tiene que ver con el diseño industrial de productos, ver cómo de alguna manera se perdió todo este saber hacer, como dicen, el know-how, y cómo de alguna manera, por las políticas públicas del régimen militar, de la dictadura, se perdió un gran conocimiento y un gran saber. ¿Ya? Y no solo pasa en la industria automotriz, pasa en la industria de la construcción, con un tema fascinante también que son los KPD, ya que en la actualidad es una cosa que la falta de vivienda es un tema relevante, y el KPD es un sistema constructivo que más se asemeja a un producto, a un producto de diseño industrial.
Gracias. Gracias, Mauricio. Bien, pues, nos despedimos. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.